Imagina la escena. Dos equipos de fútbol están en la cancha. Por un lado, el gigante histórico, un equipo con presupuestos millonarios, estrellas globales y un historial lleno de trofeos. Por el otro, el desfavorecido, un equipo modesto, un país o un club pequeño que llegó ahí contra todo pronóstico. Tú no tienes ninguna conexión con ninguno de los dos. No naciste en sus tierras, no compras sus camisetas, pero a los 10 minutos de partido notas algo dentro de ti. Cada vez que el equipo pequeño cruza la mitad de la cancha, tu ritmo cardíaco se acelera. Si el gigante anota, sientes una sutil decepción, pero si el débil logra meter un gol, celebras frente a la pantalla con una euforia extraña, casi irracional. Deseas, con cada fibra de tu cuerpo, ver caer al poderoso. En la psicología social esto no es un accidente, se llama el efecto underdog o el sesgo del desfavorecido. Es la tendencia casi universal de los seres humanos a alinearse, identificarse y empujar con el alma a quien lleva las de perder, tanto en el deporte como en la vida cotidiana. ¿Por qué nos fascina tanto esta narrativa? ¿Por qué preferimos la épica de la caída del gigante antes que la aburrida repetición de su victoria? Hoy vamos a desarmar la mente de la masa para entender por qué, en el fondo, todos queremos que gane David. El primer motivo por el que apoyamos al débil es una necesidad profundamente humana, la búsqueda de justicia distributiva. La psicología social ha demostrado que nuestro cerebro detesta la asimetría injusta. Cuando vemos al equipo poderoso, no solo vemos a atletas jugando al fútbol. De forma inconsciente vemos un sistema que acumula todas las ventajas. Vemos recursos ilimitados, favoritismo mediático y una maquinaria diseñada para no perder. El gigante representa las reglas del mundo real, donde el fuerte casi siempre gana. Por lo tanto, cuando apoyamos al desfavorecido, estamos participando en un mecanismo psicológico de compensación. Queremos equilibrar la balanza con nuestro deseo. Si el débil gana, el cerebro experimenta una profunda satisfacción cognitiva, porque el orden injusto de las cosas se ha roto, aunque sea por 90 minutos. Hay un experimento muy famoso en la Universidad de Florida donde se le pidió a un grupo de personas que viesen un partido de básquetbol entre dos equipos desconocidos. Al decirles simplemente que uno de los equipos había ganado los últimos 20 partidos y el otro los había perdido, el 81% de los participantes eligió apoyar al perdedor. Detrás de esto hay un cálculo de costo-beneficio emocional muy astuto de nuestro cerebro. Si el gigante gana, no hay sorpresa, no hay historia, no hay recompensa emocional. Es solo el statu quo repitiéndose. Pero, si el desfavorecido triunfa, la ganancia emocional es masiva. Es el milagro, lo inesperado. Tu mente arriesga muy poco al apoyar al débil, porque si pierde, era lo esperado, pero se gana la lotería emocional si éste logra la hazaña. El segundo pilar es sociológico y tiene que ver con la identidad. El deporte es un teatro de la vida. Las masas no se emocionan con el fútbol solo por la pelota. Se emocionan porque la cancha es un espejo de sus propias batallas diarias. Seamos honestos. En nuestra vida cotidiana, ninguno de nosotros es el gigante millonario. En la oficina, frente a las deudas, ante la burocracia del sistema o contra las dificultades de la salud, todos somos el desfavorecido. Todos nos sentimos pequeños frente a un gigante que parece invencible. Vivimos en una sociedad que nos exige un esfuerzo constante y que muchas veces no recompensa ese esfuerzo a la primera. Sabemos lo que es trabajar duro y que las cosas no salgan. Conocemos la frustración de la desventaja. Por eso, cuando ese equipo pequeño salta a la cancha y se planta con dignidad frente a la potencia, nos vemos a nosotros mismos. Su lucha es nuestra lucha. Si ellos, con menos recursos, con menos estrellas y con el viento en contra, pueden ganarle al poderoso, entonces tal vez nosotros también podamos vencer a nuestros propios gigantes mañana, un lunes. Sociológicamente, el triunfo del débil es una validación de la esperanza colectiva. Es la prueba de que el destino no está escrito, de que el dinero y el poder no son infalibles y de que la voluntad humana todavía tiene la última palabra frente a las probabilidades estadísticas.
Pero el efecto del desfavorecido tiene un reverso más oscuro y complejo, un matiz que la psicología ha estudiado a fondo. Apoyar al débil no siempre nace del amor puro hacia el pequeño. A veces nace del sutil placer de ver caer al grande. Existe un término alemán muy preciso para esto, Schadenfreude, que significa regodearse o sentir alegría ante la desgracia ajena. Cuando un gigante del fútbol ha dominado durante años, devorando títulos y mostrando una confianza que raya en la arrogancia, la masa desarrolla un cansancio psicológico hacia su éxito. El éxito continuo genera resentimiento social. Empezamos a percibir que el poderoso ya no merece ganar más, no porque juegue mal, sino porque su abundancia satura. Sentimos que su dominio es un monopolio que asfixia la diversidad del juego. Ver, por lo tanto, caer al coloso humaniza la realidad. Nos recuerda que nadie es invulnerable. La derrota del poderoso baja al gigante del Olimpo y lo devuelve al nivel del suelo, donde habitamos todos los demás. Es un recordatorio reconfortante de que, tarde o temprano, la gravedad nos alcanza a todos. Por eso, estas semanas, cuando te encuentres frente a la televisión viendo rodar el balón, pon atención a tus emociones. Observa cómo tu mente elige bando en cuestión de segundos de forma inconsciente. El fútbol, despojado de sus negocios y sus políticas, sigue siendo un hermoso experimento social. Es uno de los pocos lugares donde la narrativa del esfuerzo puro todavía puede desafiar al dinero y a la lógica. Si notas que tu corazón late por el equipo débil, no te disculpes. Es tu humanidad hablando. Es tu cerebro buscando justicia. Es tu historia buscando un espejo. Y es tu alma recordando que la lógica está para romperse. Porque al final del día, apoyar al desfavorecido no es solo un deseo futbolístico. Es un acto de fe en que, sin importar cuán grande sea el gigante que tengamos enfrente en nuestra propia vida, un solo trazo firme puede cambiar el resultado final. Tanto si te identificas como si no con estas ideas, dímelo en los comentarios. Suscríbete y dale clic a esa campanita que tanto necesitamos para poder llegar a más personas y compartir un trazo de humanidad.